amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una emisión más de Monedero Feliz Educación Financiera. Estamos iniciando el segundo mes del año, el mes del amor y la amistad. Y este mes tenemos temas en Monedero Feliz con esa temática, con esa dimensión de hablar de temas de pareja, de amor, en fin, de cosas que estén englobadas en este contexto, pero sin dejar de lado el tema primordial de educación financiera, que es hablar de finanzas, hablar de educación financiera y de datos que nos sirvan para tener una convivencia lo más sana posible con nuestra relación con el dinero. Y el día de hoy, como ustedes lo vieron anunciado en redes sociales, nuestro tema es pensión alimenticia. Y quizás ustedes estarán preguntando qué tiene que ver la pensión alimenticia con el amor, con la educación financiera, o sea, qué rayos está sucediendo aquí. Pero para ello y para poder hacer un enlace de todos estos temas, en uno en particular que es la pensión alimenticia, pues invitamos a una abogada queretana, experta en el tema, defensora de derechos humanos, que está aquí a mi lado, Marlene Martín. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Gracias a todos y a todas que nos están escuchando, viendo. Y bueno, pues sí, es un tema muy importante de amor y de desamor también. De amor y de desamor, o sea, empezamos un poco agridulce este mes del amor y la amistad, por lo menos en Monedero Feliz, pero creo que vale la pena. A ver, es un tema que no es desconocido para nosotros y fuera de cámara hablábamos Marlene y yo sobre que todos tenemos al menos una persona en nuestro círculo social o en los distintos círculos sociales en los que nos desarrollamos, ya sean laborales, escolares, amistades de vida, que por lo menos conocemos un caso de una persona que está o en trámite de pensión alimenticia o sufriendo el viacrucis, más adelante lo vamos a comentar, de no estar recibiendo la pensión alimenticia. Y obviamente todo esto surge a raíz de, pues, el acto de dos personas que se conocen, se enamoran y entonces procrean un ser, ¿no? O un hijo. Lo malo es cuando ya no nos ponemos de acuerdo y entonces viene la separación de los adultos, pero quienes quedan en el limbo, en el aire y desprotegidos de sus derechos son los menores. Entonces vamos a ir platicando brevemente de esto y la verdad es que permítanme subrayar muy puntualmente el hecho de que Marlene Martín, además de ser una muy buena abogada, realmente tiene una carrera en la defensa de los derechos de los menores, de mujeres, muy importante. Ha tomado casos y ha estudiado casos de víctimas que la verdad es que son muy dignas de reconocerse, porque para poder defender como lo hace ella y para poder levantar la voz como lo hace ella, hay que tener mucho valor. Y yo me siento muy orgullosa de que estés hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, te digo, nos viviríamos en halagos en este momento, pero partiendo de la primicia, Marlene Martín, ¿cuál es la situación de México en un contexto general del tema de pensión alimenticia? En el caso de Querétaro, lo que tú has vivido, lo que, pues sí, prácticamente lo que has vivido y lo que te ha tocado conocer sobre este tema. Bueno, pues mira, Lice, pues gracias por todas esas flores antes que nada. Y decir, primero, yo creo que tendríamos que establecer qué es la pensión alimenticia y en qué términos se da esta pensión alimenticia. La pensión alimenticia es esta obligación que deriva de los padres hacia los hijos generalmente, pero también deriva de los ascendientes o descendientes que tienen esta obligación para con las personas que tienen la necesidad de recibir alimentos. Ahora, ¿qué comprenden los alimentos? Bueno, pues los alimentos no solamente comprende, como lo hemos estado viviendo en México en todos estos años, un porcentaje del sueldo, del salario o una cantidad que tenga que ser delimitada para las y los hijos o padres o madres, ¿no?, que estén en un contexto de necesidad, que también los hijos están obligados a dar en un momento determinado de necesidad a los padres alimentos, ¿no? Entonces, también hay otra figura que no está contemplada como pensión alimenticia como tal. Hay una figura que está contemplada como compensación, y esa compensación económica va hacia el cónyuge o la cónyuge, es decir, quien se encuentra en un estado de necesidad. Esto cuando
este estado de necesidad se deriva de la ruptura matrimonial o de la ruptura de concubinato que hayan tenido. Ajá, entonces son como situaciones diferentes, pero todo va encaminado pues a dotar de estos satisfactores necesarios para la subsistencia de una u otra persona, ¿no? Ya sean hijos, hijas, padres, madres o cónyuge, concubina, o en este caso establecerlo. Ahora, ¿qué comprenden? La pensión alimenticia específica, si nos acotamos un poco para los hijos, bueno, pues comprende el vestido, comprende la educación, comprende gastos médicos y comprende también el esparcimiento. Asimismo, también, bueno, pues va implícita la labor de cuidados. ¿Por qué? Porque a veces, ahora, por ejemplo, la Corte ha resuelto últimamente en el tema de alimentos que ya no, antes decían, si la mamá trabaja, no tiene derecho a recibir pensión alimenticia como madre porque trabaja y es capaz de trabajar. Bueno, ahora la Corte ha determinado que eso implica una doble jornada. Por supuesto. ¿No? Y entonces esa mujer también tiene derecho a recibir una pensión alimenticia o una pensión compensatoria dependiendo del tipo de asunto que se trate. Ahora, con los niños y las niñas, pues sí, desgraciadamente ahí es el tema donde más es compleja la situación porque generalmente estos hijos e hijas se quedan a cargo de las madres. Y entonces, a veces las madres no tuvieron la posibilidad de trabajar durante todo el tiempo que estuvieron en un matrimonio o en un concubinato. Entonces eso les pone en mayor vulnerabilidad porque pues ahora se quedan al cuidado al 100% de los hijos, las hijas, y la casa, el hogar, ¿no? Y de repente, pues ya no existe el mismo patrocinio, digamos, si se puede decir de esta manera, de la otra parte, y entonces para la otra parte implica, pues que solamente va a determinar un porcentaje de su salario para destinarlo al tema de alimentos. Sí, claro, aquí nos enfrentamos a un problema, a una tarea doble y a un problema doble también, porque justo lo que tú dices, ¿no? Los primeros años de vida de un menor son sumamente importantes en el cuidado de la mamá. Entonces, muchas mamás deciden dejar sus actividades profesionales o laborales para enfocarse directamente al cuidado de los hijos y de repente si en el transcurso de estos primeros años se da una ruptura, una separación, la mamá se encuentra primero pues desprotegida económicamente y después conociendo todos el ámbito laboral de México, la dinámica laboral de México. Para una mujer es doblemente complicado. ¿Por qué? Porque además de que en un trabajo nos piden que ya tengamos experiencia previa en ciertas actividades, entonces hay que sumar también a esto el que estemos recientemente reinsertadas en la vida laboral para que no nos cueste tanto trabajo encontrar un nuevo empleo. Entonces este proceso en el que una mujer regresa otra vez a la vida laboral y empieza pues a hacerse económicamente sustentable, se puede convertir en no un mes, 2 meses, sino quizá en años, ¿no? En estar encontrando esto y pues estos son lapsos de tiempo en lo que obviamente los hijos y el hogar resienten el tema económico. Es tan importante o tan fuerte esta cifra que INEGI nos dice que el 67.5% del total de madres solteras actualmente están en este proceso pidiendo o luchando por una pensión alimenticia. O sea, la cifra realmente de hijos que no reciben la cantidad de dinero que les corresponde por ley es alta, elevada. Tan así que se ha convertido obviamente pues en un problema no únicamente individual, sino ya un problema social que no nada más en Querétaro o en la entidad donde usted vive, sino que ya es un problema a nivel nacional. Ahora, si una mamá quiere pedir una pensión alimenticia, digamos que ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer ella? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Qué tiene que preparar? Porque también pareciera ser que es una carrera maratónica y un reto casi imposible en muchos de los casos, ¿no? Sí, mira, habrá que determinar también en qué situación exactamente se encuentra esta madre, ¿no? O este padre, que también hay padres que están pidiendo pensiones alimenticias, ¿no? Pero generalmente somos las mujeres en quien recae como la labor de cuidados y además la labor de crianza
y la labor de sostenimiento de un hogar cuando hay una ruptura, o bien a veces hay madres que inician su vida sin una pareja, ¿no? Entonces, pero pues esos hijos tienen un padre. Entonces, primero habrá que entender que el tema de alimentos es una obligación, ¿no? Cuando entendamos que el tema de alimentos es una obligación, nos va a ser mucho más sencillo comprender qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Nosotras lo que hacemos en nuestro despacho es determinamos cuál es la situación de esa mujer que es generalmente mujer, que está pidiendo alimentos. Y entonces determinamos si hay necesidad de llevar a cabo un juicio contencioso o si podemos llevar a cabo una mediación entre ambas partes para que entre ambos puedan determinar cuáles son las necesidades y cuáles son las formas de sustanciar esas necesidades. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando ya determinamos, generalmente cuando una pareja se separa, nosotras tenemos, por ejemplo, un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque también la atención psicológica nos ayuda a que muchas mujeres u hombres entiendan que hay que dejar fuera a los niños y a las niñas fuera del contexto de conflicto entre parejas. Ajá. Y entonces entre ambos determinar sobre qué es lo mejor para las y los hijos y qué están dispuestos a aportar. Y entonces ahí podemos llegar a convenios muy sanos que también debe de tener ciertas características esos convenios, ¿no? Por ejemplo, a veces solamente se determinan en los convenios que se va a dar un porcentaje del salario del padre hacia los menores mensualmente y que a lo mejor el padre va a pagar la escuela o el 50% de escuelas o el 50% de gastos. ¿Qué sucede cuando ese padre deja de trabajar? ¿No? Entonces hay que ir a otro proceso, ¿no? Para modificar esa sentencia. Entonces lo que nosotras hacemos es decirles, siempre que se haga un convenio, se determine qué es lo que va a suceder y en qué condiciones se obliga el deudor alimentario a darle a sus hijos cuando no tenga ya un trabajo estable del cual se le pueda descontar, y entonces se llega a una cantidad que normalmente es un salario mínimo diario, ¿no? En lo que nosotras logramos llegar, en lo que, bueno, esa persona también logra tener algún otro empleo o alguna situación. ¿Qué sucede cuando es contencioso? Cuando es contencioso hay que probar el tema de los gastos. ¿Por qué? Porque también debemos determinar que no solamente es la intención de los alimentos descontar un cierto porcentaje del sueldo o del salario del padre, que en este caso lo estaríamos tomando como deudor alimentario, sino que el tema de alimentos tiene que ayudar a solventar el nivel de vida que tienen los hijos y las hijas. Entonces estamos hablando de un contexto completamente diferente, ¿no? Sabemos que para ambos hay un detrimento cuando existe una separación. ¿Por qué? Porque el papá ya no vive en la misma casa, ¿no? Ya tendrá que pagar quizá una renta, tendrá que pagar quizá lavandería si no sabe lavar, o comprarse las cosas para su casa, y esto es muy sensible y también a veces es muy injusto, porque quienes llevan el verdadero problema son los hijos y las hijas, ¿no? Ante esta separación, ellos se quedan en un estado de vulnerabilidad en donde pues dicen a lo imposible nadie está obligado. Entonces cuando el padre definitivamente dice, bueno, pues es que debe de tener algo con que subsistir, pero no debemos dejar de lado que este tipo de temas debe de ser llevado a cabo con temas de defensa de derechos humanos. Y cuando hablamos de temas de defensa de derechos humanos, hablamos que el interés superior del menor está por encima del derecho de cualquiera, del padre o la madre, en su caso. Entonces, cuando tomamos esto como referente, entonces buscamos vías y buscamos alternativas para que estos niños, estos menores, no pierdan el nivel de vida que tenían mientras ellos estaban en pareja. Claro, y aquí hay que recordar algo muy importante, que una máxima del derecho evidentemente no es perjudicar a una de las partes, sino que se llegue a un acuerdo y a un equilibrio. En este caso particular de una pensión alimenticia, muchas veces se toma como si quisieras afectar
justo como lo podemos así como ejemplificar en lo que nos comentas, como si quisieras afectar el bolsillo del papá, ¿no? De, ay, es que me están quitando mucho, me están pidiendo demasiado y no puedo. Ni tampoco el hecho de no dar lo justo y de estar tratando de aquí de defender el derecho, o, sí, el derecho o la economía de una de las dos partes, sino privilegiar siempre al fruto de esta relación que son los hijos. Entiendo que la ley marca en la mínima, digamos que un 15% por cada hijo, pero evidentemente haciendo cuentas, no me parece una cantidad muy, muy baja, un porcentaje de un salario muy bajo, contando que un niño, por ejemplo, en los primeros años de vida ocupa pañales, leche, alimentación, medicamento, y fíjense, estábamos haciendo por ahí una pequeña encuesta entre grupos de amigos y preguntándoles a las mamás cuánto gastan en promedio al mes, y un poco tratando de ver si las cifras que nos dan los medios oficiales se empatan con la realidad que viven. Entonces una mamá me comentaba y decía, mira, si es un mes relajado, si no hay nada imprevisto, si el bebé no se enfermó, el niño no se enfermó y todo va en orden, pues más o menos estamos hablando como de 7,000, 8,000 pesos, y eso es porque estás solamente como comprando lo básico. Pero si es un mes en el que no se le ocurrió, pero es un mes en el que al niño desafortunadamente se enfermó, o hay que comprar útiles escolares, o hay que cambiar zapatos, o ya creció más y hay que comprar ropa, entonces este promedio de gastos se puede elevar. Estas son cosas que evidentemente, necesariamente más bien, necesitan ser conciliadas en presencia de un abogado, si me permites decirlo de esta manera, porque así se llega al punto de equilibrio en el que todos estén conformes. Y desde luego que nunca, creo yo, es el motivo de pensar que se está perjudicando el bolsillo de uno o de otro o del otro padre, porque evidentemente el papá, que aunque no va a estar al cuidado de los hijos, que es la mayoría de los casos, pues también tiene sus propias necesidades. Entonces, qué mejor que conciliar de la mejor manera para que todo salga bien y para que ninguno, insisto y subrayo, se sienta perjudicado por lo que además es su obligación, que es aportar. ¿Por qué se vuelve tan complicado entonces en la mayoría de los casos llegar a un punto conciliatorio, o sea, un punto de acuerdo y decir, esto es lo justo para que todo salga bien? Sí, yo creo que en principio es un contexto sociocultural que hemos venido viviendo desde ya hace muchísimos años, en donde todavía el reconocimiento del interés superior del menor no está, e incluso me atrevo a decir ni siquiera con los impartidores de justicia no está perfectamente delimitado. No se tiene como todo este conocimiento para poder determinar en base a que el interés superior del menor pues tiene que acercarse al nivel de vida que ellos tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, el tema de los alimentos es considerado como una herramienta para afectar a la otra persona. Y lo digo porque generalmente es de parte del padre. Hay padres que incluso en el momento en donde están peleando la pensión alimenticia dejan de trabajar, ¿no? Para no dar los alimentos, ¿no? Y hay quienes dicen, pues es que ella se lo gasta en uñas, de verdad. Es un tema que también traigo guardado para el final del programa, pero bueno. Entonces dicen, en uñas se va al súper y compra cosas que no son sanas, y a veces decimos, bueno, ¿cuánto pueden costar a lo mejor unas papas, ¿no? Para los niños? ¿Cuánto te puede costar ir a hacerte las uñas que verdaderamente repercuta en algo que tú estás aportando para los alimentos de las y los hijos? Ahora, es un tema tan cultural que dicen, es que los niños no están bien, pero tampoco quieren hacerse cargo de esos niños al 100% en lo que tiene que ver con cuidado, en lo que tiene que ver con irlos y traer a la escuela, el lunch, darles de comer, y aparte muchas de esas mujeres de todas las actividades que tienen, aparte trabajan. Entonces,
Y aparte, bueno, pues ya se quedaron también sin ese apoyo, mucho o poco que pudieran tener de la pareja que estaba ahí y que a lo mejor llegaba más temprano, pues ya le podía echar un ojito a los niños, ¿no? Mientras ella trabajaba. Entonces el contexto de desigualdad es muy grande. Es muy grande y sobre todo, bueno, pues cuando se trata de mujeres y sobre todo cuando se trata de los niños y las niñas, porque además hoy a nuestras hijas y nuestros hijos muy difícilmente los podemos tener entreteniéndose en la calle con otros niños u otras niñas. Sí, hoy en día es muy peligroso. Entonces también estos niños y niñas requieren actividades extraescolares que también cuestan. Y cuestan en tiempo, cuestan en gasolinas de irlos y traerlos, cuestan en los uniformes que se piden o en el vestuario que se utilice, por ejemplo, en un tema de ballet, o todo cuesta, ¿no? Hoy todo cuesta. Entonces creo que es una situación cultural y debemos abonarle a estos acuerdos que tienen que ver con las y los hijos. Ahora, si hay otras cuestiones que determinar, yo diría abónenle a determinar el tema de los alimentos y hay que hacer el proceso litigioso sobre lo demás. Llegar a este acuerdo previo y si nos vamos a pelear por otras cosas, bueno, pues ya en el juicio lo vemos, pero salvaguardar el tema de los alimentos siempre. Oye, hay un asunto, por ejemplo, independientemente de los acuerdos, digamos que a los que se llegan, de repente también el papá quiere hacer aportaciones en especie, o sea, decir, yo no quiero que me descuenten nada, pero yo voy a encargarme de llevar, de surtir la despensa y de llevar todo lo que el menor vaya a ir ocupando durante su desarrollo. ¿Estos acuerdos se pueden también meter dentro del proceso o se dejan a criterio de los padres? ¿Cómo funciona esta parte en particular? Sí se pueden llegar a este tipo de acuerdos. Sin embargo, el tema del interés, también aquí podemos hablar probablemente de un tema de violencia económica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues yo controlo el dinero. De lo que mis hijos y mis hijas van a comer, de lo que mis hijos y mis hijas van a hacer, de lo que no, y entonces la otra parte no tiene absolutamente ninguna capacidad de decir, bueno, pues a lo mejor hoy no quiero hacer las pechugas, ¿no? Y hoy o no quiero hacer caldo porque hace mucho calor y quiero hacer una ensalada y entonces esto implica también que haya un tema de violencia económica, ¿no? Las mujeres también tenemos el derecho de administrar el tema del dinero, ¿no? Pero siempre se tiene que tener como esta consideración de que todo eso que ellos aportan generalmente para alimentos, pues no es un dinero malgastado. Sí, por supuesto. No existe esa situación cuando tus hijos tú los ves bien, los ves sanos, los ves contentos, los ves haciendo sus actividades, los ves, bueno, a veces ni siquiera con esa aportación alcanza, pero puede ser una aportación extra, ¿no? A lo mejor el papá dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos coman pescado, salmón cada semana. Entonces ahí va el extra para el ahí salmón. ¿No? O ahí va el dinero, ¿no? Y aquí va el salmón para esta semana, ¿no? Pero puede ser, o sea, tenemos que ver también el contexto sociocultural de la familia, tenemos que ver también el contexto de la problemática que ahí existe y saber y determinar cuáles son las condiciones en las que esta familia puede operar sin tener que estar juntas, la pareja. Porque a veces es, por ejemplo, el tema de yo no quiero ver al papá, que tiene que ver también con un tema de alimentos, porque entonces el papá dice, pues si no me dejan ver a mis hijos, no voy a dar alimentos, ¿no? Entonces yo no quiero ver al papá porque a mí me afecta. Bueno, pues entonces que lo recoge en la escuela, que lo regrese al otro día a la escuela y ya no lo ves. Exactamente. ¿No? O sea, hay como formas, sí, hay mecanismos de hacer. Al final yo creo que tiene que ver mucho la inteligencia emocional, la inteligencia en general para poder llevar estos procesos de la mejor manera posible. Evidentemente después de una ruptura no se puede hablar de amistad, yo creo, o no, digo, son muy raros los casos en los que las parejas pueden llegar a llevarse muy bien después de una ruptura, pero haciendo acuerdos, desde luego que lo puedes lograr, o sea, dejándote de lado todas las cuestiones personales, íntimas,
y siempre priorizando el que tus hijos estén bien, porque también el no permitirlo a un menor ver a uno de los padres también está perjudicando los derechos del menor. O sea, tampoco es justo que a un padre se le prohíba, siempre y cuando esté cumpliendo con sus obligaciones, el ver a un menor, que también este es un tema muy importante. Cuando los papás, bueno, cuando uno de los padres deja de cumplir con sus obligaciones, yo creo que en el común, en lo cultural o en el común de las personas pudiéramos pensar que tampoco tiene derecho a verlo porque no está cumpliendo. O sea, hay muchos casos así, ¿no? De no se le permite ver al niño porque no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, ahí no sé, me gustaría a ti más bien como dejarte, te aviento el balón en ese tema, porque sí me parece como que lógico, pero a la vez sabemos que no es justo para el menor prohibirle el que pueda ver a sus padres. Sí, bueno, es que el tema tiene que ver, o sea, si tiene que ver con un tema meramente económico, de que de veras a lo mejor la otra parte no puede, no tiene, no ha podido encontrar trabajo, sigue viviendo con la mamá lo sigue manteniendo, ¿no? Y volvemos al mismo tema. El tema de los alimentos es un tema de obligación que está por encima del derecho de los padres. Ahora, el derecho de convivencias es un derecho de las y los hijos. Sin embargo, el derecho de convivencias, claro que está sujeto al tema de alimentos, ¿no? Aunque sea un tema de derecho de los hijos. ¿Por qué? Porque el dejarlos sin dinero es un tema de abandono de menor. O sea, estás abandonándolo en esta situación tan sustancial como es los alimentos. Y lo ponemos de esta manera: si una persona, una familia que esté junta, no le da de comer a sus hijos, pues llega la representación social, la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, omisión de cuidados, retira el menor y lo institucionaliza. Así, sí, claro. Entonces, esa parte no implica tampoco que los padres dejen de ver al menor. Pueden ir a visitarlo a este lugar, sin embargo también el Estado es responsable y garante de los derechos de los menores. Así es. ¿No? Entonces, es como un tema que tiene cierto grado de complejidad, pero cada tema en particular tiene una dinámica distinta. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, pues que se tasa en porcentajes, ¿no? En porcentajes de salarios, entre más o menos los estándares están entre un 25 y 35% de lo que gana el deudor alimentario, y a veces pues esa cantidad no es suficiente. Estamos hablando de lo que gana el deudor alimentario. Generalmente, cuando esta familia tú demuestras que tiene un cierto nivel de vida, entonces la lógica te dice que no es eso lo que gana. Sí, ¿no? Que hay dinero ahí extra. Que hay dinero extra, ¿no? Entonces también ahí ese es un parámetro para que las y los juzgadores puedan determinar y fijar el monto de alimentos que corresponde, que sea un mínimo para la subsistencia digna de esas menores y menores. Oye, Marlene, y para poner un poquito en contexto los costos, justamente, contratar a un abogado para llevar un caso de estos, aproximadamente, ¿cuánto es lo que le puede costar a una persona? Hablando de que cuando entran a un problema o a un litigio de esta naturaleza, ambos padres, tanto la mamá como el papá, deben tener a su abogado. Entonces hablamos de un costo doble. El tiempo que se puedan llevar discutiendo el asunto. Adelantándome un poquito, yo iría más en favor de que no contraten un abogado, pero sí de que lleguen a acuerdos lo más rápido y razonablemente posible para que puedan evitar un costo que, desconozco la cifra de cuánto pueda llegar a costar el contratar un abogado para esta naturaleza, pero desde luego no es un costo mínimo. Sí, bueno, es que varía mucho, ¿no? Varía mucho y también va a depender de qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Si solamente la defensa. Ahora, existe, por ejemplo, el DIF da
esta asesoría a las madres, que no es directamente a las madres, sino es a los niños y a las niñas, para que puedan obtener su pensión alimenticia, y eso no les cuesta, ¿sí? Entonces, aquí el problema es más bien qué tanto estás dispuesta o dispuesto a garantizar el nivel de vida de tus hijas o tus hijos. Porque no solamente es el gasto de un abogado o una abogada, es el gasto emocional, el desgaste emocional, el enfrentarte a peritajes, el enfrentar a tus hijos a este tipo de procesos, que sí porque empiezan a sacar, que sí porque el niño está mal, cuando nunca estuvo mal en familia, ¿no? Que sí porque lo trata mal, que sí porque lo golpean, que sí porque... Entonces, esto hace que los niños y las niñas también vayan a valoraciones psicológicas completamente innecesarias. Claro. Solamente para que uno de las partes gane, cuando generalmente la parte que está pidiendo los alimentos es el menor, ¿no? Así y es. al menor es al que se le revictimiza en esos contextos. Entonces, es muy variable. El punto es que sí hay que llegar a acuerdos. Creo que tendremos que trabajar más como sociedad en el tema de la concientización de lo que implica la obligación de tener un hijo, una hija o varios. Exactamente. Ajá. Y hasta dónde estamos comprometidas y comprometidos con nuestros hijos e hijas. Porque ahí es justo ese el punto, ¿no? En donde no nos comportamos como adultos y adultas capaces de resolver una problemática como es la de los alimentos, ya que si después nos tenemos que pelear por los terrenos, por las casas, ¿no? Entonces, por los carros, entonces podemos, eso sí, ya ir a litigio, ya es problema de adultos. Claro, ¿no? Pero sí hay estrategias, y creo que esas estrategias tampoco son generales, van enfocadas a cada caso concreto, porque hay veces que, bueno, pues nosotras hablamos de una persona que pudiera tener un sueldo, un salario, que con el 30% pudiera implicar a lo mejor una remuneración para pagar alimentos, que bueno, te permita por lo menos solventar algunos gastos, pero hay situaciones en las que no existe. Hay situaciones en las que la ruptura es por un problema, por ejemplo, de alcoholismo, por ejemplo, de una persona que no se ha hecho nunca responsable, y vas a ganar el tema de la pensión alimenticia, pero en realidad, ¿en qué momento vas tú a recibir ese pago si esa persona no es capaz de responsabilizarse ni de sí mismo? Claro, qué difícil todo lo que nos compartes, Marlene. Y entrando un poquito en el tema de la parte cultural, que también es muy importante, hemos viralizado y hecho sátira en México sobre este tema en particular. O sea, pareciera ser que el ser una mamá soltera se convierte en redes sociales, sobre todo, no me dejarán mentir, en un tema de burla, en un tema de hacer chistes, y justo lo que comentábamos hace ratito, entonces la que es mamá soltera, le hemos puesto en un prototipo de persona que a lo mejor es irresponsable, que solo se quiere ir a poner uñas, que es como, en fin, y realmente no. Quisiera yo aprovechar este espacio para hacer un llamado y ponerle un basta a estas burlas. Les explico. Imagínese usted a una mamá que estuvo toda la mañana en los juzgados, que lleva meses tratando de ponerse de acuerdo con su pareja, que tiene que trabajar, en fin, un contexto que a muchos no nos gustaría pasar. Y de repente llega mediodía a su casa queriendo descansar y dice, voy a ver tantito a mi Facebook, a ver qué hay. Y se encuentra con burlas, con sátira del contexto de la situación que ella está viviendo, categorizándola en un lugar que no es la realidad. Entonces, me parece que debemos de dejar de burlarnos de esta situación, que como lo comentábamos al principio del programa, no es una situación menor, es un problema ya social a nivel nacional. Hay tantos niños, y quiero repetirles la cifra,
67.5% de las madres solteras en este país no están recibiendo hoy en día la cantidad, y vamos a ponerlo ya en el contexto en que Marlene nos hizo favor, menores de edad, o sea, los hijos del 67.5% de las mujeres en este país no están recibiendo el dinero que por derecho les corresponde para lo básico que son alimentos. O sea, si eso no es una cifra que nos llame la atención y que nos haga pensar un poquito, yéndonos un poquito más allá en todos los problemas sociales que hoy en día estamos viviendo, o sea, porque hay menores que a muy temprana edad ya violentan a sus compañeritos, en fin, un contexto y un problema social que desencadena otros tantos, porque dos adultos no quieren ponerse, o no pueden más bien ponerse de acuerdo, o porque uno de ellos dos, dejémoslo sin géneros, está omitiendo sus responsabilidades. Pero bueno, es una pequeña reflexión únicamente. Estamos llegando a la parte final del programa. Me gustaría, Marlene, que nuevamente nos dijeras si alguien tiene algún problema, alguien quiere acudir a tus servicios, en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar. Sí, claro, muchas gracias. Mira, nosotras tenemos nuestra oficina en Plaza Universidad, en el número 36, ahí está nuestro despacho. Y ahorita busco el teléfono porque como no me marco, no me lo sé bien, pero ahorita te lo doy. Y sí, fíjate que esto que dijiste es muy importante para recapitular un poco esto de las famosas mamás luchonas, ¿no? Que es el contexto en el que nos han puesto a las mujeres, porque entonces las mujeres tenemos la obligación de hacer todo. Tenemos la obligación de cuidar a los hijos, de sacarlos adelante, de ver por ellos, de trabajar, de limpiar la casa, de atender todas las necesidades, a veces hasta de la familia ampliada, los abuelos, los suegros, ¿no? Y entonces, en este contexto de cuidados, que justamente es lo que hablábamos al principio de la doble jornada, ¿no? También esos cuidados cuestan. Y también esos cuidados costarían cuando no existiera la mamá, pues a lo mejor tendrías que contratar a alguien para que hiciera todo eso. Entonces todo eso ya se puede contabilizar y ya se puede exigir como pensión para la cónyuge o concubina que haya quedado en estado de necesidad ante un divorcio. Ahora, otra cosa que sí quisiera puntualizar es, no solo los menores de 18 años, hijos menores de 18 años son los que requieren pensión. Requieren pensión los hijos que hasta los 25 años continúen trabajando, estudiando, que no tengan trabajo. Pero además, otra cosa es que también las y los hijos que tengan alguna discapacidad tienen una necesidad de seguir recibiendo alimentos. Entonces, este tipo de alimentos también son casos específicos, ¿no? A lo mejor hay una persona con una discapacidad que no le impide trabajar, que no le impide hacer una familia, que no le impide tener obligaciones, y bueno, pues eso quedaría como fuera del contexto, ¿no? De la discapacidad. Pero hay quienes sí siguen requiriendo ciertos ajustes razonables para poder llevar el nivel de vida que han venido llevando hasta ahora, ¿no? Y también pues depende un poco de los padres. Ahora sí te doy el teléfono a la oficina. Claro. Es 455-7829. Y bueno, pues ahí nos pueden localizar para cualquier consulta. Marlene, pues yo te agradezco muchísimo el que estés hoy aquí con nosotros, empezando el mes del amor y la amistad, como debe de ser. Sí, claro, como debe de ser. No, el amor más importante yo creo que es hacia los hijos. Dicen que yo no tengo, pero dicen que es uno de los amores más puros e indescriptibles que existen. Y en honor yo creo que a eso hay que ser conscientes, no hay que omitir nuestras responsabilidades, y siempre hay que hacer que prevalezca el bienestar de los menores, que son pues los más importantes, ¿no? Entonces, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado, y quiero aprovechar los últimos segundos de este programa para mandarle una felicitación muy especial por su cumpleaños a la pequeña Naomi. Y es todo por hoy. Nuevamente muchas gracias. Gracias a todos ustedes. La siguiente semana tendremos cómo emprender en pareja, a una pareja de esposos que decidieron emprender y que nos van a venir a platicar cómo sí se puede emprender en pareja y hacer muchas cosas juntos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Lisette de la Cruz, mi invitada de hoy Marlene Martín,
Muchas gracias a ZBR TV Online por este espacio de los lunes a las 6 de la tarde. Nos vemos.